el dinero se convierte en un Dios exigente. Yo veo a estos multimillonarios, impresionante la cantidad que ganan. ¿Y qué hacen con el dinero? Dicen, bueno, yo quiero dejar bien a mis hijos. Bueno, es una cosa, me parece legítima, pero tú con esto que tienes puedes dejar bien a tus tataranietos, ¿no? Porque el dinero genera dinero, sobre todo si no eres un manirroto ni un tonto a la hora de invertir, ¿no? Entonces genera dinero, basta con que lo pongas en el banco, en un interés fijo, en una cosa así, eso te va generando muchísimo más de lo que eres capaz de gastar y cada vez tienes más y cada vez no sabes ya dónde invertir. Es decir, por lo tanto, llega un momento en que el dinero se convierte realmente en un Dios exigente y vives para el dinero. Estás trabajando por el dinero, se ha convertido realmente en un vicio, en algo que te termina por destruir la vida. Estás adorando al dinero, estás consumiéndote y muriendo. El día que te mueras, pues sí, serás el más rico del cementerio, hasta ahí, ¿no? Porque el más rico del cementerio y el más pobre del cementerio están exactamente igual, Eres polvo, tanto si eres rico como si eres pobre, y en polvo te convertirás. Y por eso, nosotros cuando decimos que adoramos a Dios, estamos diciendo, el dinero es importante. Lo es. No se me ha ocurrido nunca despreciar el dinero, porque lo necesitas para la vida. Pero el dinero no es lo primero en mi vida. Y cuando se convierte en lo primero en mi vida, me destruye. Literalmente, me destruye. Destruye no solamente mi vida, mi cuerpo, mi energía, mi capacidad, me consumo, sino que me destruye también en el sentido de que destruye las relaciones que tengo a mi alrededor. Es decir, el dinero es importante, lo es, pero no es lo más importante. Además, no es lo más importante, ni mucho menos. Segunda ordenación, el trabajo. Y bueno, el trabajo está relacionado con el dinero. Sí y no. Sí y no. Muchas veces, yo lo he visto, ¿no? Una persona aspira en su trabajo a progresar, pero no por un problema de dinero. Por ejemplo, con el método impositivo que hay en Estados Unidos, en España, etcétera, hay veces en que no te conviene ganar más. Porque si ganas más y pasas de determinada franja, lo que pagas de impuestos es mucho más que lo que ganas. Es decir, el resultado final es que te queda menos dinero que antes. Tienes un cargo mayor, te pagan un poco más, pero eso significa que pasas esa franja de impuestos, lo que tienes que pagar es tanto más que no te compensa. Bueno, y hay gente que por ese motivo dice, a mí no me ascienda usted, yo no quiero, porque no me tiene cuenta, no me compensa, vale. Es decir, cuando hay ambición en el trabajo, no siempre, porque esto me viene bien, voy a poder trabajar, ayudar más a mi familia, voy a poder ahorrar un poco más o pagar antes la hipoteca del apartamento, del piso que tengo, o comprarme un coche que el mío está viejísimo, lo que sea, ¿no? No siempre es así. Recuerdo hace muchos años un franciscano de María, al principio del todo, ¿no? Que tenía un buen puesto en una empresa y lo había dejado, lo dejó, y tenía muy buen puesto, él voluntariamente lo dejó, y me explicó por qué. Me dijo, esta empresa en la que él estaba, tenía un alto cargo, me exige, por ejemplo, ir a determinadas reuniones que lo hacían siempre fuera de España, en algún sitio, ¿no? Esta empresa me obliga a tener unos horarios, el cargo que tengo, me obliga a tener unos horarios que son incompatibles con mi vida familiar. No puedo ver a mis niños, mis hijos están creciendo y soy un desconocido para ellos, estoy viajando continuamente, ¿no? Y muchas veces incluso fomenta, me lo explicaba, fomenta la promiscuidad entre compañeros, porque el objetivo es que rompas con tu familia. Me decía, esta empresa, o este cargo al menos, me exige, me decía esta frase, alma, vida y corazón. Alma, vida y corazón. Es decir, me exige todo. Tengo que estar consagrado no a Dios, sino a la empresa. No a mi familia, sino a la empresa. La empresa me pide alma, vida y corazón. Entonces, si tú vas subiendo en el escalafón en la empresa te va cada vez exigiendo más. Por lo pronto, tiempo.
un tiempo que no es solamente el tiempo que pasas en el trabajo físicamente, sino que está pendiente siempre, pensando siempre, atento siempre al teléfono con, entonces era la BlackBerry, que no se llamaba, cuando empezó, y la BlackBerry ya no existe, pero se llamaba Crackberry, porque rompía las relaciones, ¿no? Hoy es el iPhone o el smartphone o lo que sea, ¿no? Es decir, la empresa tiende a convertirse en un dios. Lo mismo que el dinero, por propia dinámica, tiende a convertirse en un dios al que tienes que adorar y entregar todo, la empresa también tiende a convertirse en un dios y entregar todo a la empresa. Y cuando digo todo, significa que no te exige la empresa que te divorcies, pero si te divorcias están contentos. No te exige la empresa que no tengas hijos, pero si no tienes hijos es mejor. Entonces una mujer que se queda embarazada es un peligro para la empresa, porque ya sabemos que el embarazo no son solamente los 9 meses y los meses que te dan de permiso laboral, que normalmente en España, por ejemplo, son 4 meses que puedes distribuir entre antes o después, y además en España también son 4 meses para los hombres ahora y no solamente para las mujeres, pero en general es solamente la mujer. Luego, si el niño se pone enfermo, es la mujer la que pide permiso para llevar al niño al médico y no el marido. ¿Qué hace el marido con un niño? No sabe nada, entonces es la mujer la que tiene que pedir el permiso, después es la mujer la que tiene que no sé qué. Es decir, sobre la mamá, en la práctica, recaen unas obligaciones que deberían recaer sobre los dos, pero que recaen sobre ella. Entonces, la empresa prefiere que la señora sea soltera y que no vaya a tener hijos. Estas son cosas reales. Es decir, la empresa se convierte en un dios. No digo que toda empresa sea así, y desde luego no debe de ser así, pero digo que en la práctica esto muchas veces sí es así. Y entonces tú, no solo por el tema económico, sino por la ambición de estar mejor en tu empresa, por la competencia que se genera, fíjate, este va a ser mi jefe o va a ser jefe y yo no, entonces entras en ese proceso de ambición que termina por destruirte. Estás poniendo a Dios por debajo de tu empresa, por debajo de tu trabajo. Ya no es lo primero es Dios, sino lo primero es mi trabajo, lo primero es mi empresa. Y lo mismo que con el dinero, que no dices, aquí hay un billete de 200 quetzales y lo adoro, también con la empresa no dices, aquí está el jefe supremo de la empresa y lo adoro. No nos piden en ninguna empresa que nos pongamos de rodillas cuando entramos en el despacho del jefe y que entremos de rodillas sumisamente con la cabeza postrada. No nos lo piden, pero sí que nos lo están pidiendo en la realidad. O sea, en la teoría no, pero en la práctica sí. Si tú quieres progresar en la empresa, tú tienes que ponerte con todo lo que tú eres al servicio de la empresa. La empresa te pide alma, vida y corazón. En ese sentido, vuelvo a repetir, la adoración a Dios purifica y ordena. Purifica, no es lo primero tu trabajo, de verdad no es lo primero. Y, hombre, pero es que si yo no trabajo no como, es verdad. Si yo no me someto a determinadas exigencias laborales, lo que va a suceder es que puedo perder mi puesto de trabajo. Es cierto, determinadas exigencias laborales, como es natural, pero no todas las exigencias laborales que te quieran imponer, que a veces son exigencias de tipo ético. Es decir, tú tienes que estar en esta empresa y eso significa que tienes que hacer la vista gorda ante determinadas corrupciones o incluso participar en esas corrupciones, porque tú vas a ser un elemento necesario para que esas corrupciones se produzcan y vas a recibir una compensación económica, una parte de lo que esa corrupción implica. A lo mejor no la mayor parte, pero vas a quedarte también tú implicado en el resultado de esa corrupción económica. Y digo, primero Dios. Por lo tanto, primero Dios, me dice, yo eso no lo puedo hacer, no lo puedo aceptar, ni puedo participar en esa corrupción porque tengo conciencia, ni puedo tampoco beneficiarme de esa corrupción. No solo, yo no me beneficio, pero participo. ¿No? Eso yo no lo puedo hacer. Yo tengo conciencia. Es decir, primero está Dios en mi vida. Dios que, repito, purifica, y Dios que ordena, porque
a la vez, como decía antes, cuando hablaba, por ejemplo, del tema de la familia, Dios está por encima de tu familia. Eso significa que, por ejemplo, no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no puedes tener relaciones sexuales que no estén abiertas a la vida en términos generales. Es decir, Dios está purificando eso y te está ayudando cuando quieres mucho a no querer tanto y cuando a no querer como si fuera un Dios la otra persona y cuando no la quieres a quererla más. Lo mismo con el trabajo. El trabajo no es Dios. Tu empresa no es Dios. Pero eso significa que también tienes que tratarle a tu empresa, a tu trabajo, con responsabilidad cuando no te apetece hacerlo. O sea, ni tanto ni tampoco. Tienes que cumplir unos horarios. ¿Por qué los lunes es el día de mayor absentismo laboral? En algunos casos es terrible, en algunos países es una cosa impresionante. ¿Por qué los lunes? Porque el domingo te has emborrachado o el domingo te has acostado hasta las tantas, has estado de juerga. El lunes no vas a trabajar. Esto no digo que suceda evidentemente en la mayoría de los casos, pero es una realidad que los lunes es el día de más absentismo laboral y se debe exclusivamente a esta causa. ¿O es que la gente enferma más los lunes? No. Si está enfermo es porque ha habido un exceso durante el fin de semana. Bueno, oye, yo no he puesto a mi empresa en el primer lugar de mi vida. Mi empresa para mí no es Dios. Pero Dios, que me dice, no le des a tu empresa alma, vida y corazón, también me dice, oye, tienes que ser una persona responsable en tu trabajo. Tienes que cumplir con tus obligaciones. Porque tú puedes estar robando a tu empresa no solamente porque te llevas material a casa, sino porque no estás dando la dedicación y el rendimiento que debes de dar. Y repito, no solo con el absentismo laboral, sino también estando en la empresa sin trabajar. Creo que todos vemos, ¿no? Es algo que se ve más en unos sitios que en otros, también hay que reconocerlo, ¿no? Pero muchas veces vemos en una obra en la carretera como hay uno trabajando y 5 mirando. De los empleados, de los obreros. Luego están los mirones, generalmente jubilados, que no tienen nada que hacer y van a entretenerse allí porque están mirando cómo trabajan. Incluso le dicen al obrero, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. El obrero le mira con ganas de decirle, bájate tú aquí, viejo, y ponte tú con el azadón y me dices lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pero el propio obrero dice, hay uno trabajando y 5 mirando. Es decir, hay de parte de Dios una ordenación sobre el trabajo que te lleva a decir ni tanto ni tampoco. Tengo una responsabilidad con mi empresa, tengo una responsabilidad con mi trabajo, puedo, por supuesto, aspirar en mi empresa a mejorar, pero no a cualquier precio, porque ni mi trabajo ni mi empresa son Dios para mí, son lo primero en mi vida. Tercer ámbito, la política. Como he dicho, los romanos son, por lo menos en nuestro mundo occidental, los primeros que entienden que la adoración a Dios era peligrosa para el poder político, porque el hombre ponía algo, no en ese contexto alguien, pero sí algo por encima de los intereses del Estado. Eso les lleva a la deificación del emperador. Y lo mismo que no adoramos al billete de dólar y no adoramos la efigie del jefe de la empresa, tampoco adoramos a la imagen del gobernante, del tipo que sea. Hay excepciones, estamos viviendo en este caso ya excepciones, por ejemplo, la adoración que se ha creado en Venezuela con la figura de Chávez, ¿no? Es decir, realmente están haciendo un culto, le consideran un santo, no sé si pronto le considerarán también un dios, pero ya han creado la iglesia chavista. Bueno, y además el otro día leí un reportaje que cada vez tenía más seguidores. Bueno, es decir, es el viejo esquema romano de adorar al emperador para mermar la influencia y el poder que pudiera tener en la sociedad no el Dios
al que la mayoría cree, en este caso el Dios católico en Venezuela, sino los representantes de ese Dios. Es decir, si el cardenal de Caracas dice, como ha dicho abiertamente, esto es una dictadura, pues hay que intentar minar como sea la autoridad del cardenal de Caracas, porque si la máxima autoridad de la Iglesia en Venezuela dice esto es una dictadura o dice hay que cumplir lo que se ha prometido en los acuerdos o hay que respetar la Constitución, eso no interesa a la dictadura, y entonces lo que van a hacer es adorar, en este caso, al difunto. Bueno, todavía no han llegado al nivel romano de adorar al vivo, están empezando. Primero los romanos empezaron por adorar al emperador difunto, César y Augusto, sucesivamente. Después ya empezaron a adorar al vivo, es decir, puede llegar un momento en que en Venezuela haya que adorar a Maduro, que ya son ganas de adorar, pero bueno, todo se puede andar en esta vida y no me extrañaría nada que en cualquier momento Maduro dijera que se le ha aparecido aquella paloma, aquel pajarito que dijo que le hablaba y que se le ha vuelto a aparecer el pajarito y que le ha dicho que él es Dios, o que él es el profeta, ¿no? Bueno, capaces son de cualquier cosa a la vista de cómo está la situación. Pero normalmente esto no sucede. Los políticos no pretenden ser adorados de ese modo, pero sí pretenden ser adorados de otro modo. Hoy la adoración que exige la política viene dada por la adoración que se reclama a la mayoría parlamentaria. Hacia la mayoría parlamentaria, hablo de los países donde hay democracia, hacia la mayoría parlamentaria hoy se reclama adoración. ¿Por qué? Porque la mayoría parlamentaria se ha convertido en la gestora del cambio político mediante la promulgación de nuevas leyes. Y todo lo que se aprueba con mayoría en el Parlamento tiene que ser adorado. No puede ser discutido, tiene que ser respetado, pero con ese timbre de la adoración. Esto es indiscutible. Y máxime si queda sancionado con la categoría de derecho. Entonces ya es algo que nadie puede discutir, ni siquiera, repito, poner en duda o decir, bueno, si hasta ayer no existía esta ley, y que esta ley cuando se aprobó derogó una ley anterior, también aprobada por mayoría parlamentaria, eso se supone que podemos discutir esa ley para el día de mañana, quizá con otra mayoría parlamentaria, derogar esa, lo mismo que esta derogó la anterior. No, esta derogó la anterior, legítima como esta, porque había sido aprobada también por mayoría parlamentaria, pero esta ya no se podrá nunca cambiar. Es decir, se ha deificado esa ley. Esto pasa, por ejemplo, con el tema del aborto. Se deifica una ley que derogó una anterior legítima como esa, legítima, no digo legítima moralmente, digo legítima desde el punto de vista legal. Derogó la anterior, el aborto está prohibido. Ahora tenemos esta, pero esta ya es intocable. Esta se eleva a la categoría de derecho, hoy en día es la deificación de las leyes, se eleva a la categoría de derecho y nadie puede tocarla. Es decir, hay que someterse a esa ley que se convierte en una ley indiscutible e intocable. Nadie podrá hacerlo. Bueno, por supuesto, todos los que soñaron con convertirse en dioses terminaron por ser derribados de sus tronos, pero mientras tanto han hecho mucho daño y han provocado muchos cadáveres y muchas víctimas inocentes, como, repito, está pasando con la ley del aborto. Esto puede ser que en algunos países sea nuevo, porque todavía no han llegado a eso, pero esto no es nuevo. San Juan Pablo II y el Papa Benedicto hablaron de ello clarísimamente. Es memorable el discurso que el Papa Benedicto, alemán, pronunció en el Bundestag, en Berlín, es decir, el Parlamento alemán, cuando dijo, en este sitio, en este mismo sitio, se aprobó la ley que permitía la matanza de judíos, la Shoah. En este mismo sitio se aprobó esa ley. ¿Por qué en este sitio se aprobó esa ley? Porque algunos piensan que Hitler gobernaba como un dictador sin parlamento. Tenía un parlamento sometido a él, pero había un parlamento que era una figura, digamos, una figura de cortesía, una figura de apariencia nada más, pero existía. En este sitio se aprobó una ley que supuso lo que se llamaba la solución final.
la solución final. En este sitio se aprueba esa ley. Con una mayoría parlamentaria se aprueba esa ley, la ley de la solución final que da lugar a la matanza de los judíos. Es decir, ojo, dice el Papa, la mayoría parlamentaria no puede estar por encima de unas leyes básicas, lo que nosotros llamamos la ley natural, el derecho natural. Porque cuando la mayoría parlamentaria se convierte hace y legisla contra esas leyes básicas, muy sencillas, muy elementales, pero infranqueables, entonces se convierte en una dictadura. Y puede haber una dictadura que técnicamente sea una democracia, pero que se convierte en dictadura cuando legisla contra esas leyes básicas, esas leyes elementales, entre las cuales está la libertad religiosa, está el derecho a la vida. No puedes hacerlo aunque tengas la mayoría para hacerlo. Los parlamentos, por lo tanto, por mucha mayoría que tengan, mayoría absoluta de un partido o en coalición, mayoría absoluta mediante la unión de varios partidos que gobiernan en conjunto, el Parlamento no puede actuar contra unos principios que son principios fundamentales. Entonces, por eso digo, la política, no como los romanos, excepto en el caso de Venezuela, que están andando hacia ese camino, ¿verdad? Pero sí, en el sentido de facto, de hecho, la política se comporta, los partidos cuando gobiernan hoy se comportan como si fueran dioses. Para ellos no hay límites. Y si los hay, todavía es lo que duren en considerar que no va a haber suficiente resistencia como para cambiar determinadas leyes. O sea, siempre están, como hacían los romanos, se decía, están auscultando el hígado de las vísceras de las ocas, de los animales que ofrecían el sacrificio a los dioses, los augures. Miraban las entrañas y decían, es el momento de dar la batalla, no lo es, los dioses no son favorables, no lo son. Hoy en día no se ausculta el hígado de las ocas sacrificadas, hoy en día se auscultan las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Pues dicen las encuestas que si hacemos esta ley vamos a encontrarnos con una oposición relativa. Vamos a hacer esa ley. Vamos a encontrarnos con una oposición en el pueblo fuerte. No hacemos todavía esa ley, esperamos un poquito más. ¿Qué dicen las encuestas? Dicen las encuestas que los que se oponen a esa ley no son nuestros votantes. Por lo tanto, podemos hacerlo, porque no perdemos votos o no perdemos casi ningún voto. Es decir, los que se oponen a esa ley son los votantes del otro partido, que en este momento está en minoría. No nos interesa, porque nosotros tenemos que contentar a nuestros votantes. No el bien común, el interés general, no. Tenemos que contentar a nuestros votantes. Nosotros tenemos que echar carnaza a nuestros tiburones, porque a esos tenemos que tenerlos contentos. Yo he visto, por ejemplo, en España cómo se utilizaban la aprobación de determinadas leyes sobre, por ejemplo, el aborto, pero no solo sobre el aborto, para contentar a los votantes que estaban descontentos con el partido por otras cosas. Es decir, había que hacer una política económica muy parecida a la política económica que hubiera hecho un partido conservador en el gobierno, porque no había más remedio que hacerlo, porque estábamos en Europa, porque si no se hacía eso realmente el país no progresaba, etcétera. Había que hacer una política económica parecida, y entonces, para que la gente dijera, pero bueno, este partido que nos gobierna es de izquierdas o no es de izquierdas. Entonces se aprobaban leyes en el ámbito social que decían, sí, este es un partido efectivamente de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, en el año 82 llega al poder en España el Partido Socialista con Felipe González, sacando una cantidad enorme de votos, con mayoría absoluta en el Parlamento, y se encuentra con un problema. El problema es que todavía, en el año 75 muere Franco, después gobierna, a partir del año 78 viene la Constitución, gobierna la Unión del Centro Democrático, es decir, la derecha, una derecha, centro-derecha, en fin, bueno, muy subjetiva, pero en todo caso gobierna y tiene un problema. Con Franco la economía era una economía de Estado, es decir, de Estado conservador, pero de Estado. Por lo tanto, muchísimas empresas eran empresas subvencionadas, eran empresas estatales, eran empresas muy poco viables, muy poco competitivas,
muchísimas de esas empresas. Había que liquidarlas entrando en una dinámica de Estado moderno, capitalista, de libre competencia, abriéndose a la competencia de las empresas extranjeras que entraban en España. Bueno, había que liquidar a esas empresas, pero liquidar esas empresas, grandes empresas. ¿Qué hacemos con los astilleros, que son deficitarios? ¿Qué hacemos con las minas de carbón, que son totalmente deficitarias? Que había un montón de empresas que eran estatales y que eran deficitarias. Había que liquidarlas, pero eso implicaba poner a mucha gente en la calle, despedir a miles de personas. Eso no lo podía hacer la derecha, porque entonces los sindicatos se hubieran puesto, vamos, hubiera sido una guerra civil. Entonces, esa tarea se la encargaron a la izquierda. Ustedes lo van a hacer, porque ustedes tienen el control de los sindicatos. Es decir, los sindicatos con ustedes no van a echarse a la calle. Dice, bueno, y nosotros que le dejamos que en el ámbito social hagan ustedes lo que quieran. Echen ustedes la carnaza a sus tiburones para que estén tranquilos. Entonces aprueben ustedes las leyes que deseen, ley del aborto, del divorcio exprés, la ley que en realidad es un repudio, en un mes te divorcias, sin más pruebas ni más nada, ¿no? La ley del aborto, no dieron el paso a la ley de la eutanasia porque se encontraron con que ahí había demasiada resistencia, pero están intentándolo ahora y ya lo llevan en su programa si ganan las elecciones. Es decir, les dijeron, ustedes van a hacer el trabajo sucio en economía, el trabajo que hay que hacer y que la derecha no puede hacer porque habría un auténtico levantamiento social, poniendo miles y miles de personas en el paro, pero a cambio les permitimos que hagan ustedes lo que quieran en el trabajo. Este fue el arreglo de los que realmente mandan, que no son muchas veces los que aparentemente mandan. Bueno, primero Dios, más importante que el dinero, más importante que el trabajo, más importante que el poder, más importante que la política, que es lo que representa el poder. Primero Dios. Eso no significa que el dinero no sea importante, que el trabajo no sea importante, que la política no sea importante. Significa que primero Dios. Y que por lo tanto, si me desentiendo del dinero, del trabajo o de la política, también obro mal. Lo que no tengo que hacer es ponerlo en el primer lugar de mis intereses. Primero Dios en mi corazón, primero Dios en mis intereses. Hacemos un momento de oración y silencio.